generación con identidad. ¿Por qué tomo la identidad? Hoy creo que la sociedad adolece de identidad. Las generaciones adolecen de identidad. ¿Qué es la identidad? Bueno, diríamos que uno saca la cédula de ciudadanía para identificarse como ciudadano y decir qué nacionalidad, la edad, bueno, muchos datos tiene nuestra cédula, pero hay muchas cosas que también nos identifican. Dice que la identidad es un conjunto de características propias de una persona o de un grupo y que permiten distinguirlo del resto. O sea, la identidad nos distingue del resto. Digamos, mi número de cédula es único en mi especie. Mi huella dactilar es única en mi especie. ¿Y quién nos identificó? Dios nos hizo seres especiales. Dios nos hizo único y tenemos una identidad genética de parte de Dios. No hay una persona que sea una copia de otra. Así lo hizo Dios. Pero en la identidad hay algo muy importante, que somos seres únicos. Pero hoy mucha sociedad está perdiendo identidad, no sabe quién es. Imagínese que usted le dijeran identifíquese y usted no supiera cómo se llama o cuál es su número de documento. Sería algo muy grave. Pero déjeme decirle esto, hoy como sociedad mucha gente no sabe quién es, ni cuál es el propósito, ni para qué está en este mundo, ni cuál es el propósito de Dios para su vida. Nosotros debemos tener una identidad muy clara. ¿Por qué? Nací en una familia con un apellido. Mejor dicho, son dos apellidos, ¿cierto? Y siempre voy a llevar esa identidad. Pero esa identidad también se transmite a mis generaciones. Mis hijos serán Padilla, ¿cierto? Son Padilla. Y mis nietos, así también. Y así las generaciones. Ahora, hay una identidad cultural, dice, son las características propias de la cultura de un grupo que permiten a los individuos identificarse como miembros de un grupo y también a diferenciarse del resto. Digamos que hay una cultura específica. Y muchas veces podemos ver esto, las culturas se identifican y veía algo. Una mujer se tapaba la cara y ustedes han visto que apenas se dejan los ojos y vive en Colombia. Apenas los ojos así pueden ver, pero a través como de un velo o algo así. Y es porque eso es parte de su cultura. Y déjeme decirle esto, que ellos se identifican como tal, porque esa es su cultura. Y podemos ver que los hombres, la cultura hace parte de su vida y así se identifican como tal. Pero también hay otras generaciones que hoy han perdido identidad porque ni siquiera culturalmente se identifican. Pero lo peor es esto, que llegan a un ente educativo, los jóvenes hoy, y otras culturas los toman para sí y les dan una identidad. Pero esa identidad no es particular, sino que es una identidad común. Todos son iguales, todos se parecen, todos hablan igual. ¿Sí ha visto usted esa cultura hoy? Todos se peluquean iguales. Pero también hay algo. Dios nos ha dado a nosotros identidad. Como hijos suyos, dice la palabra de Dios. ¿Cuántos somos hijos de Dios? ¿Cierto que esa es una identidad? ¿Qué nos identifica como cristianos? Que venimos a una iglesia o hacemos parte de una iglesia, venimos a un templo. ¿Eso es lo que nos identifica? Hay una naturaleza que nos identifica. Pero ¿sabe qué es lo que pasa?
que regularmente se está perdiendo es identidad. Y eso sí es lo grave. Hoy hay un peligro muy grande y es que hay mucha generación que se está contaminando y está perdiendo identidad. No saben quiénes son, no saben ni siquiera cuál es el propósito de vida. Y eso sí es grave cuando, vamos a decir, usted envía a sus hijos al colegio y aún desde temprana edad, ya en el preescolar, están culturizando y están creando una identidad que no es la identidad que Dios le dio a nuestros hijos. ¿Me hago entender? Digamos esto. La Biblia dice, varón y hembra los creó Dios. Y en el registro de identidad del registro de Nació Vivo, ¿qué dice? Algo en particular. Pero ¿sabe qué sucede? Hoy hay una generación que cuando llega le están diciendo, tú no eres lo que tú dices ser. Ahora, ¿por qué comparto esto? Lo comparto para nosotros los cristianos. Porque nosotros los cristianos tenemos una gran responsabilidad. Tenemos que levantar una generación que ame y sirva a Dios. Porque somos hijos de Dios. Y tenemos grabado en nuestra mente, en nuestro corazón, en el alma, en el espíritu, el sello del Espíritu de Dios, el sello de Dios. Escúcheme bien. Cuando Dios graba en nosotros, marca nuestra vida, jamás podrá ser borrada esa marca que Dios pone en nosotros. Estando pequeño, crecí en una finca, como la mayoría lo saben. Una vez fue algo impactante para mí, la primera vez que vi que mi papá marcaba los terneros, o sea, muy pequeño, no las vacas, los terneros, o sea, de pequeño, calientan un hierro con las iniciales específicas de la familia y eso bota humo. Y el animal ve, pero ¿sabe qué? Esa marca jamás se le va a borrar. Aunque iban creciendo, la marca iba creciendo con ellos. Pero déjeme decirle esto. Así ese animal se fuera para otra finca o lo llevaran donde fuera, ahí había una marca que decía, esta res le pertenece a fulano de tal. Y escúcheme bien, Dios, por su espíritu, ha querido marcar nuestra vida, sellar nuestra vida como hijos de Dios. Por el espíritu, cuando Él viene y entra, mora, habita en nuestro corazón, nuestra vida es marcada. Jamás el hombre vuelve a ser igual. Pero escúcheme bien esto. Si el cristiano no es marcado por el espíritu, es meramente un religioso que cualquier doctrina lo puede desviar. Pero cuando tenemos un encuentro personal con Dios, jamás volvemos a ser igual. Esa marca va allí y nos lleven donde lleven. Escúcheme bien, aún puedes caer, pero allí está la marca de Dios que dice que tú eres un hijo de Dios. Y cuando caes, Dios te va a levantar. Porque hay una marca allí en el corazón. Ahora, la imprenta. Yo me acuerdo cuando la primera vez que conocí esto, pregunté cómo se hacía esto. Y es que la imprenta tiene como un cliché, tiene como, ¿cómo puedo decir? Bueno, algo que está marcado, que está en alto relieve y que cada hoja que va pasando por allí la va marcando. Escúcheme bien. Usted no podrá marcar una generación si primero su vida no ha sido marcada por Dios. Nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro corazón, todo nuestro ser tiene que ser marcado por Dios para que podamos marcar la vida de nuestras generaciones. Pero escúcheme bien, yo me acuerdo que en el colegio jugábamos con esto, poníamos una moneda, algunos jugaron con eso, poníamos la moneda y le pasábamos el lápiz por encima, ¿cierto que sí?
y quedaba grabada la imagen de la moneda. Escúcheme. Sus hijos, sus generaciones, sus nietos tienen que ser marcados por lo que de Dios haya grabado en su vida. Pero ¿sabes qué sucede? Si no estamos marcando nuestras generaciones, es porque no hay nada de Él en nosotros, sino pura religiosidad. Cuando se presiona, la imprenta presiona. Cuando usted pasa el lápiz y lo frota, aparece una imagen. Cuando nosotros somos frotados, cuando nosotros somos presionados, cuando la vida a cada día nos presiona, ¿qué brota de Dios en nosotros? ¿Qué brota en nosotros? ¿El carácter de un hombre que no ha nacido de nuevo o un hombre que ha nacido de nuevo? Nuestras acciones son lo que demuestran de qué está marcada nuestra vida. Muchas veces si quiere conocer a un cristiano, frótelo. ¿Sabe? A alguien, o alguien le decía a la esposa que era como una lámpara de Aladino, que apenas la frotaba le salía el genio. Sí, hay cristianos así que no le sale el genio, le sale el demonio. La Biblia habla de una generación, porque la Biblia habla de generación en generación. Lea el Salmo 90 en adelante y verá lo que dice. Que Dios es Dios de generación en generación. ¿No dice eso la Biblia? Y hablamos por un momento de la generación de Moisés, y la Biblia dice que Moisés nació en medio de una generación que Faraón había dicho que a todos los varones, ¿qué debían hacer con los varones? Ahogarlos, asfixiarlos, para que no se reprodujera el pueblo de Israel, los judíos, y debían ahogarlo, pero las parteras no querían, no lo hicieron, y Dios les dio gracia. Cuando nace Moisés, sus padres ven que es un niño bonito y deciden, o sea, algo particular, Dios tenía un propósito con él y deciden cuidarlo, lo esconden 3 meses, no pueden más, y la mamá, mire, vamos a leer el texto, bonita esa generación con identidad. Ahorita al final me ponen esa imagen, por favor, vamos a ver. Escúcheme bien, leamos en Éxodo capítulo 2, versículo 5. Dice, y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, o sea, a bañarse. ¿Se acuerdan que el niño estaba allí? ¿Qué había hecho la mamá? Dice que había hecho una arquilla de junco, ¿cierto? Y la calefateó. ¿Para qué hizo la mamá de Moisés una arquilla de junco y calefatearla? Para preservar la vida de esa generación que estaba en peligro, ¿cierto que sí? Escúcheme bien, le voy a decir esto a la familia. Su generación está en peligro. Y tiene que hacer un arca donde proteja su generación. Y ese arca es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. El único que puede guardar nuestras generaciones. Porque le voy a decir esto. La mamá calefateó aquella arquilla y lo puso en el río. Y podían suceder muchas cosas en el río, ¿cierto? Tanto que lo encontró la hija de Faraón. Escúcheme bien. Desde temprano usted tiene que enviar a sus hijos al prejardín, a ese río. ¿Cierto que sí? Y allí va a haber un río que golpea con fuerza a su generación. Pero su generación tiene que estar guardado en una arquilla donde Dios va a cuidar de su vida. ¿Por qué le digo esto? Porque hoy hay muchas corrientes que quieren dañar a nuestras generaciones. Y si desde temprano hoy usted no se preocupa
por decir este niño, esta niña, no se va a perder, no va a morir, no se va a extraviar, sino que va a estar guardada y voy a hacer lo que sea para que su vida llegue a cumplir el propósito de Dios. Ojo, que en ese río se va a poder perder. Aquí me adelanto a la historia. El versículo dice, y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Versículo 6, cuando la abrió vio al niño y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija del faraón, iré a llamarte a una nodriza de las hebreas para que te críen a este niño. Y la hija de faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, versículo 9, a la cual dijo a la hija de faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Espera un momentico, ¿quién estaba criando al niño? La mamá. ¿Y para quién era ese niño? Para que fuera al palacio de Faraón. ¿Y cuál era el destino de él? Ser un faraón. O sea, ella estaba criando a su hijo sabiendo que lo tenía que mandar a Egipto y iba a aprender todas las costumbres de los egipcios porque era un príncipe ahora de Egipto. Escúcheme bien esto. Usted tiene hijos, nietos, y usted de pronto hace una burbuja, pero esa burbuja un día se va a reventar. Y usted va a tener que enviar a sus hijos al mundo. Y escúcheme bien, lo único que va a guardar a sus hijos en el mundo es lo que de Dios haya en sus vidas. Es lo que usted haya formado, marcado en sus vidas. Escúcheme bien, yo no le estoy preguntando cuántos años tiene usted de estar congregándose en una iglesia. Es que tanto ha marcado Dios tu vida, tu carácter, tu temperamento, tu forma de ser, tu vida como cristiano, que puedas marcar la vida de ellos. Imagínese la devoción con que aquella mujer, ¿cómo se llamaba? Jocabed. Marcó la vida de un niño que aunque fue a Egipto, nunca se le olvidó que él era un hebreo. Y hoy hay muchos muchachos que llegan a la universidad y a los 3 meses ya no saben quiénes son, ni de dónde vienen. Y aún les da vergüenza decir que se levantaron en un hogar cristiano porque no tienen identidad, porque no han sido marcados. Como padre tenemos una gran responsabilidad. Y es que vayan donde vayan, su corazón esté marcado, su vida esté marcada. Eso cuesta. Pero déjeme decirle, lo que más marca la vida de una persona es el testimonio de otra persona. Y le voy a decir, usted le podrá gritar a sus hijos todo lo que quiera, pero muchas veces sus acciones no dejan que sus hijos escuchen lo que usted le grita. Tenemos que marcar a nuestros hijos con nuestras acciones, con nuestro testimonio. Y nuestros hijos se equivocan, por naturaleza se equivocan. Pero allí tenemos un marco de referencia, ellos tienen un marco de referencia. Nuestro testimonio, nuestro ejemplo. Mi papá nunca me enseñó y me dijo, venga Pedro, siéntese acá. O él no me decía Pedro, me decía don Pedro, venga, siéntese acá. A una mujer se le trata así, así, así. Y me dio una cátedra de cómo tratar a una mujer. Nunca lo hizo. Pero yo sí me acuerdo cómo trataba a mi mamá. Y lo especial que era él. Y crecí en un hogar muy humilde. Pero escúcheme bien, la humildad no es símbolo. ¿De qué?
no es símbolo de pobreza. Tiene que ser en nosotros una identidad. Escúcheme bien, usted puede amar con pasión. Usted puede amar con toda su vida a Dios y a su familia. Y nadie le puede quitar eso. Y eso es lo que va a marcar a su familia. Sus hijos serán mejor de lo que usted es hoy, bueno o malo. ¿Me hago entender? Bueno o malo. Conozco una vez el testimonio, yo he vivido, de una persona que era líder de alabanza. Por algún día, esa persona no pudo tocar, no pudo cantar con el grupo que se presentaba. Digamos que ese día era una ¿cómo podemos decir? Una ocasión especial. Para mí no hay un evento especial. Para mí, cada día que yo voy a Dios, así sea solo, es un día especial porque ahí está Dios. Y bueno, como ese día había una presentación ante mucha gente, era como que, bueno, hoy sí es el día de mostrarme. Y como ese día no pudo, jamás su vida como cristiano volvió a hacer algo. Y de pronto diría, le voy a dar una lección al pastor o al grupo de alabanza, porque ni siquiera yo fui que me metí con eso. ¿Sabe? De lo que esté marcada nuestra vida, así va a ser lo que vamos a marcar a otros. Jocabed se encargó de marcar a su hijo. ¿Sabe por qué? Porque su hijo era, ¿cómo se le llama? Se le llamaban a los príncipes, sí, príncipes, ¿cierto? Era un candidato a ser un faraón. Pero mire lo que dice un poquito más adelante. La identidad está en el corazón. El versículo 11. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, o sea, ya había estado en la universidad, salió a sus hermanos, o sea, ya era un príncipe, y los vio en sus duras tareas. ¿Cuáles eran sus hermanos? No eran los egipcios, ¿cierto que sí? Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez? ¿Sí ve que era príncipe sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto, y escapó, ¿cierto? Escúcheme, nunca dejó de ser hebreo, ¿cierto que sí? Aquella madre marcó el corazón de su hijo. Quiero decirle a ustedes, madres, algo en esta mañana. Aunque su hijo vaya al planeta más lejos, si su corazón ha sido marcado por el Espíritu, confía en el Señor, que nunca se apartará de él. Proverbios lo dice, que instruyas al niño en su camino. Eso dice la palabra de Dios, ¿cierto que sí? Yo quiero animarles en esta mañana a seguir en esta tarea. Y no te desanimes. Lo importante es que sepas que su corazón fue marcado por Dios. Amén. Hay que pedirle a Dios que marque por el Espíritu el corazón de nuestros hijos. Esa es mi esperanza, esa es mi confianza, esa es nuestra confianza y esa es nuestra esperanza como cristianos. Que nuestros hijos permanecerán, que nuestros hijos caminarán en los caminos del Señor, que amarán y servirán a Dios. Nuestras generaciones amarán al Señor. Amén. El Espíritu Santo tiene que marcar nuestras generaciones con una identidad. Escúcheme, nadie podrá hacer eso. Usted como mamá, por mucho que quiera, lo único que puede hacer es decirle: Espíritu Santo, ven en esta mañana o en esta noche, ven a este hogar, ven y marca la vida de mis hijos. Amén. Y esa marca ya dentro del corazón nunca se borrará. Pero siempre tendremos
una identidad como cristianos. Escúcheme bien. Esto es algo que nosotros debemos orar y pedirle al Señor. Porque cuando una persona no tiene una identidad como cristiano, escúcheme bien, falta que el Espíritu Santo haga algo allá adentro. Porque la identidad no es el vestido, la ropa. ¿Me hago entender? Nada de eso. La identidad es lo que está en el corazón. Eso es lo que nos identifica. Yo he visto tantos testimonios de identidad. Tremendo, que eso es algo que yo creo que es supremamente importante. La identidad. Mire, ¿cuántos años duró Moisés en el desierto cuando se fue huyendo de Egipto para que no lo mataran? 40 años. Y como duró 40 años allá en Madián, en medio de los madianitas, perdió su identidad, ¿cierto que sí? No, siguió siendo el mismo, porque el corazón de aquel hombre había sido marcado. Y eso es lo bueno de esa cultura, que tienen identidad. Pero hoy necesitamos levantar cristianos con identidad. Que donde quiera que vayamos, podamos decir: yo soy un cristiano. Y yo no voy a eso, yo no hago esto, yo soy así porque soy cristiano. Amén. Pero mire, hoy ve uno personas con una falta de identidad tremendo. Yo nací en la costa atlántica y eso nunca me lo voy a poder quitar. Yo oigo personas que se van para Medellín y a los 3 meses, puros paisas. Pero mejor dicho, esos paisas de por allá de Santa Elena, de yo no sé dónde. Venga, una persona se fue que yo conozco para España. Y como a los 3 meses me está diciendo: vosotros, pastor, ¿qué estáis haciendo? Ey. Yo le digo: espérate un momento. Tremendo. ¿Vosotros qué hacéis, pastor? Digo: pero si tú estás acostumbrado a comer mute santanderiano, a comer arepa y eso, y ahora me viene que vosotros. Falta de identidad, ni siquiera sabe quién es, oiga. ¿Sí o no? Qué bueno es ser santanderiano, qué bueno es ser costeño, boyaco, donde Dios nos haya puesto, pero tenemos identidad. Nadie es mejor que nadie y Dios nos hizo único. Pero como cristianos debemos saber que tenemos una identidad que está por encima de todas las cosas. Somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Nuestra identidad está en el reino de los cielos. Pero cuando ese, oiga, ¿tú dónde? ¿Quién eres tú? Yo soy colombiano. Ah, sí, colombiano, ok. ¿Y por qué hablas allá que vosotros? El Espíritu Santo tiene que marcar nuestras generaciones. Éxodo capítulo 3, versículo 1 dice: apacentando a Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó a las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. ¿Cuánto tiempo hacía que Moisés había sido marcado? No podemos decir tanto, pero eran más de 40. Porque cuando mató al egipcio debe tener, yo supongo que unos 20. Más 40, eran 60 años. Pero en 60 años no se le había borrado una marca que había formado Dios por medio de su mamá. ¿Está conmigo? Hoy muchas veces se levantan hijos y tienen 7 o 8 años y no saben qué es. ¿Está conmigo? Porque no se les ha formado
escúcheme bien, no se ha marcado su vida. Yo me acuerdo cuando mi madre a los 6 años me llevó a un ayuno. Claro que cuando eso yo creo que no existía el bienestar social. El bienestar familiar, creo. Que hasta lo hubiesen denunciado porque, ay, mire, todo el día lo llevó a un ayuno. Ah. Versículo 2, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Versículo 3, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Versículo 5, y dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Versículo 6, y dijo, yo soy el Dios de ¿quién? De tu padre, Dios de tu madre, Dios de Abraham, Dios de Isaac. Le dice, tú eres de un pueblo, tú eres de los hebreos, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dios le está diciendo, yo soy el Dios de tus padres, yo soy el Dios de tu cultura, yo soy el Dios de tu familia. Qué bueno, ¿no? ¿Cuántos seguimos al Dios de nuestra familia? Que nuestros hijos amen y sirvan al Dios de sus padres. Amén. Mi amado hermano, hay que hacer esto con una devoción. Hay que pedirle a Dios que obre. Porque escúcheme bien, aunque nuestros hijos rompan la cerca, llevan una marca. Amén. Y siempre dirá de quiénes son. Amén. Y nunca se les olvidará lo que Dios hizo en sus vidas. Pero escúcheme bien, le voy a dar una cita para que la lea. En Jueces capítulo 2 dice que murió José y se levantó, y él fue unido con sus generaciones y se levantó otra generación en el pueblo de Israel que no conocía a Dios ni lo que Dios había hecho por su pueblo y llegaron a ser peor que antes. Sus corazones no habían sido marcados. Mis amados hermanos, nuestras generaciones poderosas y benditas con identidad. Amén. Josué capítulo 1, versículo 1 dice, aconteció después de esto, de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, o sea, ya muere Moisés, que Jehová habló a Josué, hijo de Num, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pásete Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. ¿Cuántos hijos tuvo Moisés? Bueno, escúcheme bien. Este era un servidor de Moisés, pero tanto lo había marcado que ahora es el sucesor, el que completa el trabajo que Dios le había pedido a Moisés que hiciera. Así que esto es supremamente importante, lo que estoy hablando en esta mañana. Tenemos que marcar a nuestras generaciones. Pero como lo dije ya, nuestras generaciones van a ser marcadas por lo que somos. Lo que haya de Dios en nosotros, lo que seamos, eso es lo que va a marcar a nuestras generaciones. Pero ¿sabe? En el versículo 3 en adelante dice, yo os he entregado como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Versículo 4, desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Versículo 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré
ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que les daría. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés ¿te qué? Te mandó. O sea, Moisés había marcado la vida de este hombre. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Escúcheme bien, Moisés había marcado la vida de un discípulo. Yo quiero decirle en esta mañana esto: nuestras generaciones llegarán más lejos que donde nosotros podamos llegar. Nuestras generaciones serán mejor que lo que nosotros somos, dependiendo qué somos. Así que lo que estamos marcando a nuestros hijos, eso es lo que ellos serán. Y yo quiero generaciones benditas que amen y sirvan a Dios. Muchas veces he oído personas que le dicen a otro: mira al Señor, no me mires a mí. Pues ¿sabe qué? Déjeme decirle, la Biblia dice que el apóstol Pablo dijo: sed imitadores de Dios. ¿Como quién? Como yo de Cristo. Y tanto allá llega, más allá, a un nivel que dice: si ustedes me imitan, o sea, si ustedes hacen como yo, Dios estará con ustedes. Necesitamos tomar decisiones. Necesitamos que Dios marque nuestra vida. Escúcheme bien, una experiencia con el Espíritu Santo, eso no se puede olvidar nunca. Una persona que es marcada por el Espíritu Santo, que tiene una experiencia con el Espíritu Santo, difícilmente va a poder volver atrás. El temor de Dios nunca se apartará. Escúcheme bien, Dios quiere sellar nuestras generaciones para Él. Amén. Pero nosotros tenemos que tomar compromiso. Escúcheme, si Dios quiere moler la vasija, molerla por completo, volverla polvo y volverla a hacer, lo importante es que Él cumpla su propósito. Qué bueno es que hoy le podamos decir: Señor, haz de mí una obra majestuosa donde se refleje tu imagen. Amén. Que la presión pueda mostrar la imagen, el carácter de Cristo en nosotros. ¿Cuántos quieren ver la imagen de Dios en sus generaciones? Eso es lo que vamos a marcar entonces en sus vidas. El carácter que tenemos se parece al carácter de quién. Escúcheme, le cuento algo para terminar. En la casa de mis padres me decían algo: él es igualito al abuelo y se parece al abuelo. Pero ¿sabe por qué? Mi abuelo era un hombre de Dios, pero decían que yo tenía el temperamento de mi abuelo. Qué bueno que podamos marcar en nuestros hijos no el temperamento, sino el carácter de un hombre de Dios. Amén. Con eso quiero honrar la memoria de mi abuelo. ¿Sabe por qué? Porque algo que me marcó fue algo que yo dije: yo tengo que conocer al Dios de mi abuelo. Un día yo fui a la finca de él, y como a las 10 de la mañana, algo así, él se iba por un potrero y yo lo seguí. Y lo seguí, y él allá llegó hasta un árbol donde estaba frondoso, pero yo estaba escondido y yo quería saber qué hacía mi abuelo todos los días, para qué se iba para allá. Uno como niño es ¿cómo puedo decir? Chismoso, sapo, ¿cierto que sí? Curioso, sí, sapo es lo que es. Y ¿sabe? Cuando llegué allá, yo oía a mi abuelo como susurrando. ¿Sabe qué?
Eso me impactó y jamás se me podrá olvidar. Estaba de rodillas diciéndole, Señor, no hay nada más importante en mi vida que tú. Eso marcó mi vida, aunque era un hombre de temperamento. Y un día el Señor vino, estando ya en el seminario bíblico, y marcó mi vida. Y ese día el Señor me dijo, no es como tu abuelo, es como yo quiero. ¿Estamos? ¿Cuántos quieren que el Señor marque sus vidas? Deja que el Señor haga su obra en tu vida para que puedas marcar a otros. Amén. Y algún día Dios va a dejar esa huella en la vida de tus generaciones. Amén. Yo voy a invitarlos que en esta mañana con toda libertad le puedan decir, Señor, aquí estoy. La res ponía la cola y le ponían el hierro caliente. Usted no ponga la cola en esta mañana. Ponga el corazón y dile, Señor, haz algo acá adentro. Amén, que refleje tu imagen, que refleje el carácter de Cristo.